abremos en nuestras Biblias al libro de Hechos. Al libro de Hechos, si me hace el favor, podemos ir ahí a abrir el libro de Hechos. Y a mí me gusta mucho el libro de Hechos por muchas razones. Porque yo pienso que es un libro de muchas enseñanzas prácticas para nosotros como cristianos y da muchas enseñanzas que yo pienso que hoy en día podemos utilizar para compartir la palabra de Dios hacia los demás. Ahora sí, algo del cual yo quiero hablar es que en las culturas y a través del tiempo las palabras cambian de sentido. Si bien en los años 1800 había una palabra que hoy en día también utilizamos, que es la palabra caballero. Ahora sí, antes en esos tiempos la palabra caballero ha cambiado de significado. Hoy en día, ¿en qué forma utilizamos esa palabra de caballero? O sea, lo utilizamos cuando llamamos a un muchacho, a un señor, ¿verdad? Que es muy respetuoso, que tal vez es de una persona de buen ánimo. Y así es como lo utilizamos, ¿verdad? Es un cumplido la palabra caballero. Pero en los 1800 esa palabra y antes de eso esa palabra no necesariamente significaba eso. Un caballero era simplemente un señor o un hombre que tenía propiedad, o sea, que era dueño de un pedazo de tierra. Entonces eso es lo que él era un caballero. Entonces, eso es lo que significaba un caballero. Y también las palabras, ¿sabes? Y hoy en día hay otra palabra que tal vez ha cambiado de significado y quizás de propósito y es esta palabra que muchas veces comúnmente se escucha hoy en día y hay un énfasis en ella y es la palabra diversidad, ¿verdad? La palabra diversidad ha cambiado y quizás cuando escuchamos esa palabra diversidad pensamos en cosas que tal vez no son necesariamente de acuerdo a lo que queremos ver, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué es la diversidad? Y la diversidad simplemente es esta palabra, variedad, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de algo o de un grupo o de categoría, ¿verdad? Pensamos, por ejemplo, en un zoológico. En un zoológico hay una diversidad de animales. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una gran variedad de animales y de criaturas ahí en ese lugar. Ahora sí, también hablemos de las personas. Hay gran diversidad de personas y de seres humanos. En nuestra era moderna, o sea, vivimos en un mundo que es muy diverso, repleto de personas y de costumbres muy diversas y muy diferentes. Hoy en día existen cerca de 200 países y miles de culturas. Se estima que hay unos 3.600 culturas a través de todo el mundo y de diferentes costumbres. Especialmente en el continente norteamericano vemos que hay muchos diversidad. No todo el mundo que vamos a conocer va a ser igual que nosotros. Quizás incluso usted va a las casas aquí a la par de ese edificio y vamos a conocer gente que van a ser de culturas muy diferentes hacia las de nosotros. Y eso es lo bonito de vivir en Estados Unidos y vivir en Texas, ¿verdad? Que tenemos esta gran variedad de seres humanos. Estados Unidos por sí no es la excepción. Cada año se está convirtiendo cada vez en una nación más diversa, a como va la gente de diferentes países vienen y habitan aquí. Incluso aquí en Flower Mound y en el estado de Texas también es un lugar muy diverso, especialmente en el área metropolitana de Dallas y Fort Worth. Vamos a ver mucha gran variedad y diversidad de seres humanos. Entonces, algo que yo hice antes de llegar aquí es que yo fui en línea y consulté los registros públicos del gobierno y enciclopedias sobre esta área de Flower Mound. Y yo busqué un poco de datos demográficos de esta área. Ahora sí, yo quiero dar yo quiero decir esto antes de que yo enseñe los datos. Estos datos son los que encontré en el internet, ¿verdad? Y el internet, como bien ustedes saben, no siempre está correcto. Y ustedes viven aquí y yo no. Entonces ustedes saben, conozcan esa área mejor que yo. Pero esto es lo que el gobierno piensa de ustedes, ¿verdad? No necesariamente lo que ustedes piensan, ¿verdad? Del área. Entonces, como yo dije, ¿verdad? Esperen hasta el miércoles para los tomates. Ahora sí, esta es la bandera de Flower Mound, ¿verdad? De esta área que yo encontré. Aunque yo no la he visto esta bandera todavía, entonces no sé si será cierta, ¿verdad?
Ahora sí, pero vemos algunos de los datos demográficos de Flower Mound. Flower Mound cuenta con casi 76,000 habitantes. Sin embargo, esta área de Dallas-Fort Worth en conjunto se supera de los 8.5 millones de personas. Y como esta es una zona tan grande, vamos a encontrar gente muy diferente de uno al otro. Incluso tal vez ustedes han notado que tal vez la gente de un pueblo son un poquito más diferentes de ustedes y de las costumbres que ellos tienen ahí. Y en términos raciales, o sea, el 65% de la población es blanca, un 3% es negra de procedencia africana, el 16% es asiática y alrededor del 11% son hispanos y latinos de diferentes países. Y el otro 5% corresponde a grupos nativos americanos, personas de raza mixta e incluso otros grupos raciales, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el gobierno. Tal vez usted dice, no, aquí los hispanos somos el 40%, ¿verdad? Y un poco menos del 20% de la población de esta área es nacida en el extranjero. Los países más comunes son de México, India y El Salvador, de donde poseen las personas de aquí. Pero yo quiero que veamos algo, ¿verdad? Vemos el gran diferente tipo de personas que existen en solo esta área de Flower Mound. Y algo que yo noto es que solo estoy dando algunos datos pequeños sobre aquí, ¿verdad? Hay muchas diferentes otras formas en las cuales podemos categorizar las personas aquí, como por ejemplo, de manera política, qué partidos políticos están, ¿verdad? Yo no quería entrar en esa controversia aquí, ¿verdad? De acuerdo, tal vez en la religión, qué tipo de religiones siguen las personas aquí, la edad, en qué trabajan, incluso el nivel de educación, todos son diferentes categorías en las cuales podemos organizar y ver las diferentes personas que existen aquí. Ahora sí, ¿por qué es importante compartir esta información y por qué yo les compartí esta información a ustedes? Nosotros, como cristianos, una gran meta que siempre tenemos que tener es compartir el Evangelio con los demás. Y para hacer eso tenemos que conocer el área donde vivimos y cómo es la mejor manera y manera eficaz de compartir el Evangelio a estas personas. Y para hacer eso va a ser muy diferente como yo hablo a un hermano de quizás de este país o de esta cultura al cual yo hablo con otra persona. Entonces algo que es siempre necesario nosotros es que ocupamos diversidad en nuestra evangelización. Entonces de hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la iglesia y la evangelización y la forma en que podemos ser más efectivos en compartir el evangelio a los demás. Yo pienso en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice esto a sus apóstoles: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora sí, yo quiero que veamos algo. Jesús dice que tienen que quedarse el contexto es eso. Jesús quiere que sus apóstoles se queden en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Eso pasa en Hechos capítulo 2 y después de eso vemos como el Evangelio se difunde a través del mundo. Pero vemos algo, la gente de Judea era muy diferente a los samaritanos. Incluso había esos choques culturales entre esos dos grupos, que a veces ni siquiera ellos se querían asociar con unos al otro, ¿verdad? Y después, o sea, la gente del resto del mundo incluso era aún más diferente que las personas ¿cómo les digo?, de esos dos grupos. No existía una única manera correcta en predicar a todas esas personas. Y yo quiero que veamos algo. Había una diversidad en el evangelismo. Los apóstoles adaptaban su enfoque según sus oyentes. Entonces, y yo quiero decir algo claro. El mensaje que ellos siempre compartían con los demás era que el evangelio de Cristo. Ellos llegaban y hablaban sobre Jesús, su sacrificio, qué tenían que hacer ellos para estar salvos. Pero la manera en cual ellos compartían eso tal vez era un poco diferente, porque cada grupo al cual ellos hablaban ocupaba diferentes necesidades y una diferente manera en poder hablar acerca de ellos, ¿verdad? Y si nosotros como cristianos queremos salvar a todos los hombres de todas las naciones,
incluso debemos hacer lo mismo. Pero no solo está hablando de acuerdo de manera cultural, sino que cada persona está en un diferente estado en su vida, ¿verdad? Yo voy a hablar muy diferente si quiero evangelizar a alguien. Yo hablo muy diferente, por decir, a mi abuela que tiene casi 90 años, que voy a hablar con mi hermano que tiene la mía, ¿verdad? Cada persona es diferente por sus necesidades que ellos necesitan en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es por el cual tenemos que saber cuál es la mejor manera de evangelizar hacia ellos. Los apóstoles siempre tienen el mismo mensaje, pero tal vez lo que ellos decían tenían una diferente manera en comunicarlo a los demás. Adoptan su enfoque según sus oyentes. Entonces, por último, quiero decir esto. Necesitamos equiparnos para alcanzar a todo tipo de almas perdidas. Ahora sí, vayamos a Hechos capítulo 17. Y yo quiero que veamos aquí un grupo de cristianos que quizás no pensamos que hay muchos de ellos, pero a primera vista, pero yo pienso que constituye un grupo común en el cual nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. Entonces vayamos a Hechos capítulo 17. Yo quiero que hablemos un poco de este grupo que se llamaba los atenienses, que eran los habitantes de la ciudad de Atenas que estaba en Grecia. Entonces, para darles el contexto, lo que está pasando aquí es que el apóstol Pablo estaba en Atenas esperando a algunos hermanos y vemos lo que pasa a él aquí cuando él está aquí en la ciudad de Atenas. Entonces, Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. Entonces, ¿qué vemos que está pasando aquí? Pablo llega a esta ciudad de Atenas, que es un centro cultural, y ¿qué ve a él ahí? Él llega y ve un montón de estatuas de diferentes dioses, y dice que su corazón está impactado por lo que él vio. Toda esta gente adorando ídolos falsos, dioses falsos, y eso le toca a él su corazón. ¿Y qué hace Pablo? Él empieza a hablar con los judíos y con los gentiles. Pero vemos a su esencia, ¿cuál es el problema con los habitantes de Atenas? Los habitantes de Atenas no conocen a Dios. Ellos no saben quién es Dios porque ellos tienen todos estos otros dioses a cuales ellos adoran. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo va a hablar con ellos acerca de Dios. Y vemos, de hecho, versículo 21 de Hechos 17, vemos lo que dice aquí. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces vemos algo aquí. ¿Con qué tipo de personas son los atenienses? Ellos anhelaban conocer filosofías nuevas. Ellos tenían una mente abierta para poder hablar y conocer más. Y por eso es que le preguntan al apóstol Pablo que por favor hable con ellos y les presente a ellos esta nueva filosofía de la cual ellos nunca han escuchado. Entonces vemos aquí, el problema es que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué táctica va a utilizar el apóstol Pablo para poder hablar a estas personas? Ahora sí, su meta es que estas personas se hagan cristianos, que se convierten a Cristo. Pero la táctica es que con estas personas él tiene que ir a los puntos más básicos. Ni siquiera es hablar de quién era Moisés. Estas personas tienen que conocer quién es Dios, porque ellos no conocen a Dios. Entonces, la táctica que él tiene que hacer aquí es enseñarles los más básicos. Entonces, vemos algunas cosas que está haciendo Pablo. Entonces, veamos el versículo 22. Entonces, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Vemos la estrategia de Pablo. ¿Qué va a hablar? Él va a hablar a ellos sobre quién es Dios. Vamos a lo más básico, ¿verdad?
no saben quién es Dios. Ellos admiten que no saben qué es Dios, por eso es que tienen ese altar. Entonces dice, hermanos, déjenme explicarles a ustedes quién es este Dios que ustedes no conocen. Vayamos al versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo terminado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahora sí, vemos qué está haciendo Pablo aquí con este discurso que está hablando con los apóstoles, con los atenienses. Vemos que él habla sobre Dios, él explica que Dios es el creador, él hizo todas esas tierras. Dios no necesita ser adorado por cosas creadas, él es más allá que esas cosas. Él no necesita de un templo para ser creador. Y también que dice, Dios está cerca de cada uno. Y también habla que Dios había tiempos de ignorancia, pero él dice que ya no hay tiempos de ignorancia. Y por último, él dice que Dios juzgará al mundo a través de quién, de un hombre que él ha resucitado. ¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo. Y yo quiero que veamos que Pablo está dando los puntos más básicos de la fe cristiana y qué es lo que ellos más ocupan saber, ¿verdad? Él no está entrando en los detalles de quién es Moisés, quién es Josué, quién eran los jueces. Él está hablando de quién es Dios, quién es Cristo y por qué es que hoy en día ellos tienen que adorar y servir a ese Dios y no a otros dioses, ¿verdad? Entonces habla sobre quién es Dios y vemos que algo muy fascinante que hace Pablo aquí. Él respalda las afirmaciones de las cuales él dice con fuentes griegas. Vemos que él dice en versículo 28, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Él está usando recursos que ellos ya saben de quién es este señor, ¿verdad? ¿Quién es este poeta? Pablo está citando a un poeta griego que se llama Arato. Alguien a quien los atenienses de ese tiempo hubieran conocido muy bien porque él era un autor conocido y especialmente estos hombres que están tienen más conocimiento que los demás. Entonces vemos así, Pablo utilizó fuentes familiares y conocidas a ellos. ¿Qué más hace Pablo? Él dice que Dios es el creador, Dios hizo toda esta hermosa tierra. Y por último, ¿qué hace eso? Él les presenta a ellos a Cristo Jesús. Entonces, en resumen, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo abordó a los puntos más básicos y más esenciales. Existe un Dios a quien los griegos no conocen. Dios no es adorado por medio de ídolos. Y este Dios juzgará al mundo por medio de Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos como prueba de ello. Pablo está intentando compartir primero con ellos la información más esencial de su fe para que ellos tengan un conocimiento básico para que Él después ir a las cosas más detalladas a un futuro tiempo. De hecho, seguimos leyendo lo que pasa aquí. Versículo 32 de Hechos 17. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces vemos que sí hubo resultados, sí hubo fruto de ese discurso que dio Pablo. Había
un señor que se llama Dioniso, que era uno de los hombres que se reunía a escuchar estos sermones, que se convirtió a cristiano, que llegó a creer, incluso muchos más de cuales no sabemos de ellos. Pablo tuvo éxito en esta estrategia. Ahora sí, como toda estrategia, hay algunos que no van a creer, pero eso no es responsabilidad de nosotros, eso es ya entre ellos y Dios. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio de la manera más efectiva para cada grupo de personas. Entonces, como nosotros, como los cristianos aquí que nos reunimos en la Iglesia de Cristo de Flower Mound, ¿cómo este ejemplo nos puede ayudar a nosotros a compartir el Evangelio? Bueno, hoy en día hay personas que conocemos que son como los atenienses. Quizás no son paganos adorando a Hércules y a Zeus y ahora sí, pero sí son personas que quizás tienen escaso conocimiento de Dios. La mayoría de estas personas están tal vez inmersas en filosofías mundanas. Pueden ser personas ateas hasta aquellos que involucrados en religiones del mundo que no conocen nada de Dios. Entonces, cuando predicamos a Cristo a personas que no conocen a Dios, tenemos que ir a los fundamentos de Dios. Y algo que tenemos que hacer es quizás a veces de inmediato no vayamos directamente a la Biblia, porque hay personas que no creen en la Biblia, no creen que Dios existe. Entonces, si empezamos de una vez con la Biblia, quizás estas personas dicen, pero, o sea, para mí esto no tiene significado. Pablo no está hablando de Moisés, no está hablando de los libros de Moisés a los atenienses de primera vez, incluso pero yo sí tengo confianza que lo hizo después, sino que hace Pablo es que él va a fuentes conocidas de ellos. Ahora sí, incluso la misma Biblia, las Escrituras hablan que hay evidencia de Dios y de todas estas cosas fuera de ella. Yo pienso en Salmo 19, versículo 1 y Romanos capítulo 1, versículo 20, donde habla sobre que las personas que los gentiles no tienen excusa porque la evidencia de Dios se encuentra a través del mundo. Ahora sí, una vez que las personas creen que existe un Dios, tenemos que presentarles las Escrituras y enseñarles que estas palabras son inspiradas por Dios. Y después de eso hablamos de ellos sobre Cristo y todo lo demás y el plan que Cristo tiene con ellos. Pero esto es lo que yo quiero comunicar con todo esto. Con personas que son como los atenienses, tenemos que enseñarles a ellos los principios más fundamentales de nuestra fe. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué es nuestro Creador? ¿Qué nos ama a nosotros? ¿Qué nos dejó estas lindas escrituras? Que Dios vino aquí a la tierra para morir por nosotros. Que Él tiene un plan de salvación para cada persona. ¿Verdad? Son cosas fundamentales. A veces no podemos entrar en los detalles tan complejos, pero si no ir a lo más básico, porque eso en ese momento es lo que ocupa esas personas. Es decir, lo más básico de nuestra fe. Ahora sí, hay personas que saben un poco más de los atenienses. Incluso tal vez saben quién es Dios, qué es la Biblia, quién es Cristo. Incluso a veces saben más que uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos con personas así? Bueno, pues vayamos a Hechos capítulo 18 y vamos a conocer a un muchacho en el versículo 24 de Hechos capítulo 18 que se llama Apolos. Hechos capítulo 18, alguien que se llama Apolos. En Hechos 18 encontramos a un personaje llamado Apolos. Ahora sí, leemos un poco de qué tipo de persona es este Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llama Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Ahora sí, veamos algunas cosas de Apolos. Él es un gran predicador. Él sabe sobre Dios. Él sabe sobre las escrituras judías. Pero su conocimiento del evangelio está incompleto. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Él solo conoce sobre el bautismo de Juan. Y está hablando aquí referente al Juan el Bautista. Este bautismo, o sea, ya no estaba válido en los ojos de Dios, entonces él necesitaba aprender más sobre el bautismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Él conoce a Dios,
pero su conocimiento de Dios y de las cosas de Cristo están incompletas. Si Apolos quiere servir a Dios, él tiene que encontrar la manera correcta de hacerlo. Entonces vemos lo que pasa aquí, ¿verdad? Veamos el versículo 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando llegaron Priscila y Aquila, que son unos hermanos cristianos, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a calle, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? Él tiene que enseñarle toda la verdad completa. Entonces, ¿qué ocupaba él? Él ocupaba a estos hermanos de Priscila y Aquila ir y hablar con él. Ahora, si veamos un poco de la estrategia que hacen ellos en comunicar y explicar la manera completa el Evangelio. Primero, yo quiero que veamos algo. Ellos sienten compasión, ven a alguien que necesita toda la verdad. Ellos no ven a Apolos como una molestia, no lo ven a él como un competidor ni nada de eso. Ven a él a alguien que verdaderamente ama a Cristo, ama a Dios, pero que quiere saber un poquito más, quiere el Evangelio completo. Y segundo, vemos lo que hacen ellos aquí. Lo toman aparte en privado y le enseñan la verdad. Ellos no lo ven a él como un peligro, algo así, no, ellos hablan con él y explican de una manera de amor y cariño. Lo toman aparte. Y ahora sí, después de que Apolos conoce toda la verdad correcta que habla ahí, ellos lo animan a él a predicar en la calle y vemos el gran trabajo que hace Apolos ahí en esa iglesia, que él está animando a los cristianos ahí y está refutando a aquellos que no creen en Cristo. Ahora sí, ¿de qué nos sirve este ejemplo en la Biblia? Hay gente que como vamos a conocer que son como Apolos, sí. Hay gente que incluso saben mucho de la Biblia, saben mucho de Dios, pero no tienen todo el conocimiento total y verdad como está Apolos. Por ejemplo, hay personas religiosas, personas en denominaciones que saben mucho, pero desconocen o no saben mucho sobre la salvación. Algunas personas no consideran que el bautismo sea necesario para la salvación. Otras se centran en la oración y se enfocan en eso en vez del lugar de Dios. Y algunas no creen que necesitamos leer la Biblia por nosotros mismos, que nada más podemos confiar en lo que dicen los demás. Entonces, ¿qué hacemos con personas así? Tenemos que ver la estrategia que hizo Apolos Priscila y Aquila en este ejemplo. Con estas personas debemos enseñarles el camino de manera correcta. Entonces estas personas necesitan ser corregidos. Y también vemos aquí, ¿cómo debemos hacer esto? Debemos hacerlo de una manera respetuosa, de una manera con amor. Yo veo que Priscila y Aquila amaron a Apolos. Ellos lo querían a él. Y por eso es que lo toman a la parte y la hablan, explican a él. Ellos ya ven el corazón de este Señor, que él quería amar y servir a Dios. Y yo pienso que esto es sumamente importante para nosotros también. Cuando usted está estudiando con alguien, siempre no puede haber ninguna duda en la mente de esa persona que más que cualquier otra persona es que queremos a esta persona, queremos que ellos sepan la verdad, que no lo estamos viendo a ellos como un competidor, no lo estamos disminuyendo a ellos, sino que estamos viendo a ellos como alguien que ocupa saber la verdad completa. Debemos mostrarles a ellos respeto y amor. De hecho, Pedro, en 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15, Pedro dice eso, que tenemos que corregir con mansedumbre, con cariño. O sea, la rudeza odiosa o envidia de alguna manera no va a ayudar a nadie a acercarse a Cristo. Y por lo último, cuando esta persona ya conoce la verdad, ya se hace un hermano de Cristo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Animar a esa persona, ayudarle a ellos a crecer, hermano, en cualquier cosa que usted necesita para crecer en su camino a Cristo, estoy aquí. Incluso, sea usted el que se ofrece a estudiar más después de que esa persona se ha convertido. O quizás usted dice, es que yo no sé mucho, solo sé un poco, está bien, ustedes tienen ancianos, tienen
busquen a un hermano en Cristo que tal vez les pueda ayudar a ustedes, ¿verdad? Vemos lo que pasó con el Priscila y Aquila. Habían dos hermanos que hablaron con Apolos para que él llegara a Cristo. Entonces, este es mi punto con Apolos. Hay personas que son como Apolos que vamos a encontrar en este mundo, que saben la Biblia, que saben de Dios, pero quizás están incompletas. Y con estas personas debemos enseñarles toda la verdad, con amor, con cariño, y más que cualquier otra cosa, con respeto. Ahora sí, vayamos, entonces ya hemos visto gente que no conocen a Dios, gente que conoce a Dios, pero ocupan una pieza, que les falta una pieza para saber la verdad completa. Ahora sí, por último quiero que veamos un grupo de personas que vamos a ver en Hechos capítulo 8. Entonces vayamos a Hechos capítulo 8. Y en Hechos capítulo 8 lo vamos a encontrar con un grupo de personas, un tipo de personas que ellos saben toda la verdad. Ellos incluso son cristianos, pero ¿qué es el problema con ellos? El pecado los ha arrastrado fuera de las cosas de Dios y de vuelta al mundo. Ahora sí, por mi último ejemplo, yo quiero que hablemos de un señor que se llama Simón. Tal vez ustedes lo conocen como Simón el Mago. Las escrituras relatan que había un discípulo de Cristo que se llamaba Felipe, que fue a la ciudad de Samaria y él convirtió a muchas personas, incluso un hombre que se llamaba Simón. Y lo que al parecer era que Simón era un hechicero que engañaba a la gente, haciéndoles a ellos creer que él era alguien grandioso. Vemos aquí, vamos a leer en versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban a predicar la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Ahora sí, vayamos a ver quién es Simón. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Simón era un hechicero que engañaba a la gente, haciéndolos pensar que él era alguien grandioso. Pero cuando llega Felipe a Samaria, la gente ve ahí que es el verdadero poder del Evangelio. El Evangelio confirmado por los milagros que estaban ocurriendo en esa ciudad. Seguimos leyendo. Versículo 11. Les prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en nombre de Cristo Jesús se bautizaban, tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe, y él estaba atónito a ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces vemos que Simón llegó a ser cristiano, él llegó a creer, incluso no solo está creyendo, sino él está creyendo con Felipe y él está asombrado de las grandes cosas que están ocurriendo en la ciudad de Samaria. Ahora sí, vayamos a ver cuál es el problema con todo esto. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Llegan los apóstoles y ellos están poniendo sus manos sobre la gente para que llegue el Espíritu Santo. Versículo 18, vemos lo que está ocurriendo aquí. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo.
Simón está volviendo a sus costumbres viejas. ¿Cuál es el problema de Simón? Él conoce la verdad, pero él se ha apartado. Él ha vuelto al pecado. Él quiere ver las cosas de manera mundanas, como él hacía antes de él ser seguidor de Cristo. Aunque Simón tenía una nueva vida en Cristo, eso no significa que sus antiguas tentaciones hubieran desaparecido. Cuando llegan Pedro y Juan, ellos ven este poder que tienen ellos, y Simón, ¿qué quiere hacer? Él quiere comprar ese poder. Él dice, tome, aquí está un poco de dinero para que ustedes también me den este poder. Y esto está malo, hermanos. Esto es pecado. El poder de Dios no se compra de acuerdo de dinero. Simón está volviendo a esos pasos como él hacía de ser un charlatán antes en su vida antigua. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene que ver Pedro con este señor llamado Simón? La solución es tiene que advertirle a él las consecuencias si él sigue en estos caminos de pensar que él puede comprar el poder de Dios. Ahora sí, el apóstol Pedro le va a corregir a Simón el error de sus caminos. Ahora sí, seguimos leyendo. Versículo 20. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, ¿por qué pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de su corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra de Jerusalén, iniciaron de regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro reprendió a Simón y le dice a él que su corazón no está bien delante de Dios. ¿Qué hace Pedro después de eso? Él le dice las consecuencias que va a pasar si no se arrepiente. Dice que el pecado va a controlar su corazón, lo va a llenar de amargura y de pecado. Y por último dice que Pedro le da a Simón una solución. Dice a Simón que ore por él. Y que también dice Simón, también hermano, ore usted por mí. Ahora sí, este ejemplo cómo nos ayuda a nosotros como cristianos, porque es importante conocer esta historia. Desafortunadamente, y yo sé que es muy quebrante en nuestros corazones cuando esto pasa, hay cristianos que tienen que lidiar con sus antiguas tentaciones en esta vida, y lamentablemente algunos se apartan y vuelven a sus caminos viejos. Al tratar con hermanos que se han caído, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo que veo aquí de Pedro con Simón. Primero, antes de cualquier cosa, nosotros no podemos ignorar el problema del hermano. Porque tenemos dos opciones, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano que está equivocado, podemos ignorar el problema o podemos hacer algo al respecto. Si verdaderamente amamos y nos preocupamos por nuestro hermano, tenemos que corregir sus errores y explicarle, hermano, vea, aquí eso nos está mal. ¿Por qué? Porque estamos demostrando amor a ese hermano cuando queremos corregir a él. Y yo pienso esto también. Si uno estuviera equivocado, si uno estuviera haciendo algo mal, y había ese peligro de volver en los caminos del mundo, yo quiero que un hermano me corrija a mí. Y yo pienso que nosotros también, cualquiera de nosotros, si estamos equivocados, queremos ese amor y ese ánimo de un hermano que nos corrige a nosotros. Y también, como una nota al margen, también quiero decir esto. Hasta cierto punto ya va a ser responsabilidad de esta persona, ¿verdad? La decisión de seguir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados, va a ser de ellos. Pero sí nosotros, el deber de nosotros es ir y tratar de corregir este problema. También necesitamos adaptar nuestro enfoque a cada individuo, ¿verdad? Como yo he estado hablando, de manera de corregir, que advertir el pecado, a veces con ciertas personas tenemos que ser más amables que con otros. Como yo le dije, si yo veo a mi hermano que tiene 24 años que él está en pecado, yo tal vez voy a hablar con él un poco más duro
que voy a hablar con una hermana de Cristo que tiene 70, 80 años, ¿verdad? Hay que cambiar la estrategia dependiendo de la persona. Pero los hermanos necesitan ser advertidos de las consecuencias. Vean lo que hace Pedro con Simón. El pecado está envenenando su alma de él y lo está convirtiendo en prisionero del pecado. Y ese es el destino de todos los que no se arrepienten. El pecado va a ser su carcelero. Pero también yo pienso esto. ¿Qué hace Pedro con Simón? Le dice, ore y pide perdón. Y cuando vamos a corregir a un hermano o una hermana en Cristo, tenemos que mostrarles una solución. No podemos simplemente confrontar a ellos sin ofrecerles una solución del problema. Ve, hermano, si usted tiene un problema de venir a la iglesia y no has estado asistiendo, déjeme darte un ride a la iglesia, déjeme ayudarte a traerte más. O hermano, quizás usted tiene un problema con un vicio, déjeme ayudarte a sacar esas cosas de tu casa. Buscar una solución, sea usted el que se sacrifique para traer a su hermano de vuelta a Cristo, porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él se sacrificó para salvar a nosotros. Entonces busque una manera en que usted se pueda sacrificar para ese hermano o hermana que está en Cristo. Y como yo bien dije, ¿verdad? Eso es, al final la decisión va a ser de ellos. Y por último, yo pienso esto. ¿Qué es lo que Simón le pide a Pedro? Mucha gente interpreta esto como Simón diciendo esto de manera irrespetuosamente. No, usted ore por mí, yo no voy a orar. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo estoy viendo que Simón respete a Pedro. ¿Y qué está haciendo Simón en ese momento? Él está pidiendo la ayuda de su hermano a Cristo que ore por él. Y por último, hermanos, si conocemos un hermano que está en pecado o que ha caído, oren por él. Oren a Dios, suplíquele al Señor, Señor, traiga de vuelta a esta persona a Cristo. Oremos por nuestros hermanos, tal vez podamos lograr salvar sus almas. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. 3 diferentes grupos de personas, los atenienses, Apolos y a Simón. Personas que no conocen a Dios, personas que conocen a Dios pero ocupan un poquito más, y personas que saben todo de Dios pero ocupan dar vuelta a Cristo. Ahora, por último, yo quiero hablar muy rápidamente sobre la cultura del evangelismo. Tenemos que adoptar una cultura, ¿verdad?, centrada en el evangelio. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una cultura? Una cultura es la manera de vida de un grupo de personas. Son las cosas que hacemos como individuos que se acumulan. Y igual, o sea, nosotros tenemos entender que en Estados Unidos se está volviendo un país donde las personas no religiosas se está incrementando cada día. Y yo quiero que vemos que la comisión de Cristo es esto, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Y esto siempre tiene que ser nuestra cultura como individuos, de ir y compartir el evangelio con los demás. Jesús nos enseña a tener un enfoque hacia el exterior, pero desafortunadamente, y yo no estoy acusando a nadie aquí en esta iglesia, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene esa actitud de ir a exterior a traer más gente a su familia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la cultura, atraer más personas? El autor C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dijo esto: he dicho que nunca tendremos una sociedad cristiana a menos que la mayoría de nosotros nos convirtamos en individuos cristianos. Si queremos una sociedad, ¿verdad?, una cultura cristiana, entonces primero debemos convertirnos en individuos cristianos. Cada uno de nosotros actuar de manera y reflejar el amor de Cristo a los demás. Primero debemos evangelizar por ser nosotros, ¿verdad?, mismos personas evangelizadoras, personas que vayan y compartan el evangelio a Cristo. Y yo les dejo con estas reflexiones finales sobre esta clase. Y muchas gracias por su atención y por darme esta oportunidad de hablar de ustedes sobre un poquito del libro de Hechos. Se estima que el estadounidense promedio va a conocer 80,000 personas a través de su vida. Y podemos influir muchas de esas personas en nuestro propio viaje de la vida. Contamos con las herramientas que yo veo en el libro de Hechos. Si usted no ha leído el libro de Hechos, lo animo a ustedes que lo lean, porque sí es un libro que vale más de su peso en oro y diamantes. Porque por medio del libro de Hechos yo veo cómo podemos compartir el evangelio de una manera eficaz a diferentes grupos del mundo. Yo solo he visto en esta clase solo vi 3 diferentes personas. Hay más conversiones del libro de Hechos.
Entonces yo los animo a nosotros que utilicemos lo que hemos estudiado y transformémonos en personas que podamos compartir esta cultura cristiana a los demás y hacer que ellos lleguen a Cristo. Así que yo les dejo con esas palabras y muchísimas gracias por su atención y por todo. Así que Dios los bendiga.